¿Cómo están, queridos amigos? Les saludo con mucho gusto y bueno, hemos llegado al tiempo de la Cuaresma. El próximo miércoles 14 de febrero comenzaremos con el miércoles de ceniza, este tiempo de purificación, este tiempo pues de penitencia también, este tiempo de reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y lo que debemos mejorar. Es un tiempo maravilloso para purificarnos. A través del ayuno dice San Juan Damasceno que así como una nave en el mar avanza lento con tanta carga, así nosotros si llevamos muchos alimentos, si llevamos mucho desorden en nuestra vida, avanzamos poco en la vida espiritual. Es necesario mortificar un poco nuestro cuerpo para que así tenga vida nuestro espíritu. Y quiero compartirles algunos breves puntos sobre el mensaje que da el Papa Francisco para este tiempo de Cuaresma. Primer cosa, dice que el número 40 de 40 días, de 40 años, por ejemplo, el tiempo que duró el pueblo de Israel en el desierto, fue un tiempo, dice, lejos de ser un tiempo de penitencia, fue un tiempo para encontrarse con el amor de Dios. Recuerden aquel pasaje del profeta Oseas, si no me equivoco, dice, Dios dice a través del profeta Oseas, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Y la voz de Dios es su amor. La voz de Dios se encarnó y es Jesús mismo que nos vino a enseñar el amor. Si bien el 40 es signo de cambio, de purificación, de conversión, también hoy el Papa Francisco nos dice que es el encuentro con el amor, con el verdadero amor, el amor de Dios. Y dice también que es un tiempo para que reconozcamos nuestra filiación divina, que es un tiempo para reconocer que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, un Padre bueno, amoroso. Lejos de privarnos de la comida, deberíamos privarnos primeramente del no sentirnos amados por Dios. Porque cuando no nos sentimos amados por Dios, queridos hijos, mendigamos el amor. Buscamos amores fugaces, pasajeros, banales, que lo único que nos dejan es tristeza en el corazón, que lo único que nos dejan es dolor, un mal sabor en el interior, un no sé qué que no nos hace estar a gusto, que nos hace saber que algo hemos hecho mal. Por eso en esta Cuaresma es bueno que meditemos qué tanto nos sentimos hijos de Dios, qué tanto hemos meditado sobre nuestro bautismo, porque ya no somos, dice el Papa Francisco, ya no somos esclavos de Satanás. Dice aquí que quisiera leerles un breve fragmento del escrito que él da sobre todo esto que estamos hablando. Dice, porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una explicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, del detrimento de la libertad. Es lo que hacía el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Al andar por el desierto le decían a Moisés, ¿por qué no nos dejaste allá? Allá por lo menos comíamos carne, anhelamos las cebollas. Nos tenían esclavos, nos golpeaban, nos maltrataban, pero por lo menos comíamos bien. Y por eso dice el Papa Francisco que con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, pero nos hace falta liberarnos de esa esclavitud, de ese pasado, de ese placer pasajero que aunque era pasajero nos hacía sentir a gusto por un momento. Dice el Papa, es tiempo de liberarnos de todo eso. En otro apartado dice, el faraón lo único que hacía era destruir, dañar, es decir, Satanás. Por eso, queridos hijos, en esta Cuaresma vale la pena meditar sobre estas dos cosas, que tanto soy libre de cualquier apego o soy esclavo de algo. Estoy esclavizado a alguna amistad, estoy esclavizado a algún estilo de vida que aunque me hace daño, por lo menos me hace sentir bien como el pueblo de Israel sentía allá en Egipto, o si estoy dispuesto a salir de ahí. Te propongo 5 cosas para vivir esta Cuaresma. Primer cosa, no olvides que la Iglesia en su sabiduría ha determinado que haya 2 días de ayuno como mínimo en este tiempo. El primer día de ayuno es el miércoles de ceniza y el segundo día del ayuno es el Viernes Santo.
Es ayuno obligatorio según nos marcan las normas de la iglesia. El miércoles de ceniza comienza con el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es privarse de algo para llenarnos de otra cosa. ¿Cómo es esto? Es privarnos de los alimentos para llenarnos del pan eucarístico. Una persona que ayuna de comida, pero no va a misa ese día, no se prepara bien, no reza el rosario, pues va a andar de mal humor, va a andar como que hasta envidiando a los que sí están almorzando. Por eso decía que el santo, no recuerdo el nombre de este santo, pero decía, si al ayunar andas criticando, mejor vete a almorzar. Fíjense, si al ayunar andas criticando, mejor vete a almorzar. Vete a almorzar y ayuna de la crítica, porque hace más daño. El Papa Francisco al final de este documento sobre la Cuaresma dice que nosotros debemos estar siempre preparados para no hacer esos ayunos que reprueba la Escritura, porque dice en un pasaje del Antiguo Testamento, tus ayunos, tus mortificaciones, yo me tapo los ojos para no verte, porque el ayuno que a mí me agrada es este, que compartas tu pan con el hambriento, que des de beber al sediento, que vistas al desnudo, que practiques la caridad. En la actualidad, hijos, está muy fuerte una espiritualidad que se me hace muy buena, pero que siempre tiene que estar bajo dirección espiritual. En este tiempo mucha gente hace ayunos de 40 días y no es malo si están bien dirigidos con dirección espiritual, con disciplina, con orden. Pero hay personas que lo único que hacen con ese ayuno es llenarse de soberbia y solamente lo hacen con el interés de adelgazar, porque durante el año se han dejado arrastrar por la gula y ahora solo quieren remediar todo con un ayuno de 40 días. Y eso en realidad no tiene mucho efecto porque después viene el rebote y les hace mucho daño. Por eso repito, no es que no se hagan, tiene que ser bajo un riguroso cuidado, con dirección espiritual, en orden, para poder aprovechar todo el fruto. Si tú sientes ese deseo, consúltalo con tu director espiritual, una persona que te oriente, aunque sea a distancia, pero que todo sea en orden. Pero los invito, bueno, eso es lo primero, ayuno obligatorio miércoles de ceniza. Puedes consumir solamente la mitad de lo que normalmente consumes en cuestión de alimentos, pero eso sí, ayuna de todo lo demás, de la crítica, de las mentiras, del desánimo, de la pereza para no ir a la iglesia, etcétera. Esos son los verdaderos ayunos, los que llevan consigo la caridad. Ayuna de impaciencia, ayuna de desesperación. Confía en Dios, confía en Jesús. El otro ayuno, pues consumes un bolillo en la mañana, un vaso de agua, y ya después de las 2 de la tarde, pues puedes consumir tus alimentos. O el otro, en las 3 comidas los suples por pan y agua. Pero repito, todo esto siempre, de preferencia, consúltalo con el sacerdote de tu parroquia. Segunda cosa a la que te invito en esta Cuaresma, si quien me está escuchando ya tiene el hábito de rezar su Santo Rosario, que es un arma poderosísima para estos tiempos, el rosario, hijos, es una forma, dice Pablo VI, es el Evangelio en resumen, y Juan Pablo decía también que es un compendio del Evangelio. Este segundo punto que quiero recomendarte es el rezo del Santo Rosario. Yo lo voy a estar transmitiendo en vivo solamente los sábados, por cuestión de que entre semana atiendo a los grupos, estoy en el apostolado, se me dificulta, pero los sábados a esa hora puedo rezarlo. Entonces, si alguien gusta acompañarnos, se hace un poco de oración de sanación y liberación a través del rosario, y es todos los sábados a las 10 de la noche. Pero entre semana tu rosario, recuerda que esto no es el rosario, esto es una corona, es decir, es una parte del rosario. El rosario completo es que diario reces gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, todos los días. Esa es la segunda cosa que te invito para vivir en esta Cuaresma. Y claro, si puedes, el Via Crucis de los viernes. Mucha gente no se sabe el Via Crucis, es bueno que nos aprendamos las estaciones del Via Crucis, que lo dejemos grabado en nuestro interior, para que en cualquier momento el Via Crucis no es solamente para los viernes de Cuaresma, se puede estar meditando a lo largo de todo el tiempo de los 365 días del año. Ahora, la Cuaresma no es para hacer solamente esto que te estoy proponiendo en tiempo de Cuaresma, sino que esto tiene que ser, la Cuaresma debe ser como un trampolín que nos lance a vivir
todo el año en una constante lucha, en un combate espiritual, en un estar analizándolos, examinándonos. Y claro, recuerden que somos soldados de Cristo, y un soldado cuando va a la guerra de repente llega herido, tiene que ir al doctor, le cortaron una mano, tiene que ir con este especialista, etcétera, porque es una lucha. De repente vamos a salir heridos, vamos a caer en algo, pero levantarnos y continuar. La tercera cosa que te recomiendo para esta cuaresma es que te aprendas y vivas las obras de misericordia. Son 14: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, escuchar con paciencia los defectos de los demás, enterrar a los difuntos, corregir al que se equivoca, etcétera. Primero memorizarnos las 14 obras de misericordia y después empezar a ponerlas en práctica. Las obras de misericordia son el mejor ayuno que podemos hacer, queridos hijos. Es el mejor modo en que podemos liberarnos de cualquier demonio que nos pueda acechar. El cuarto punto, primer punto, entonces es el ayuno. El ayuno también, si puedes, todos los viernes de cuaresma, sería muy bueno. Luego, el rosario y el Vía Crucis. Tercer cosa, las obras de misericordia. Cuarta cosa, y que creo yo que se nos ha olvidado, es meditar la palabra de Dios. Para poder hacer esto que dice el Papa Francisco en este documento, de liberarnos, es necesario ser intrépidos y arrojados, siempre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es indispensable para nuestra vida. En la actualidad mucha gente se deja llevar por revelaciones privadas, se dejan llevar por lo que dijo tal sacerdote, tal persona, pero no saben muchas veces lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchas personas se dejan llevar por revelaciones privadas, y dice San Pablo VI que si están conforme a la doctrina de la Iglesia, se pueden tomar en cuenta. Pero hay quienes pareciera que le dan el título de palabra de Dios a lo que dijo una mística, una visionaria, y no lo que está en la palabra de Dios. Por eso dice el profeta Oseas, Dios por medio del profeta Oseas, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Los invito, queridos hijos, a meditar. Ahora, ¿cómo se hace la meditación de la palabra de Dios? Tú tomas tu Biblia, yo le recomiendo la Biblia de América. La de Jerusalén es muy buena para estudios más profundos, pero la palabra de Dios en el lenguaje que usa la Biblia de América es muy comprensible, muy claro, y creo yo que sirve mucho para orar y para predicar. Entonces yo les recomiendo que pues si sigan algún sacerdote experto en todo esto de la Biblia. Por ejemplo, está en redes sociales, en YouTube, el padre Luis Toro, puedes escuchar. Me edificó mucho una señora que un día se me acercó y me decía, padre, empecé a escuchar a un padre que se llama Luis Toro, y mire, y me enseñaba una libreta, dice, he tomado nota de todo lo que está diciendo de los debates, y ya me aprendí citas bíblicas, estoy conociendo más mi fe a través de la Biblia. Es muy bueno porque en la actualidad muchos hermanos se están yendo con los protestantes por falta de conocimiento, por desconocer su iglesia. Ese es el cuarto punto, la palabra de Dios. Y el quinto, que creo yo es indispensable, la mortificación de los sentidos, el cuidado de lo que escuchamos. Proponte en esta cuaresma quizá romper con alguna música mundana que te está haciendo daño, que tiene un lenguaje un tanto cuanto que no es cristiano. El mismo San Pablo dice que de su boca no salgan palabras desedificantes, y puede ser que estemos cayendo en promocionar el mal, incluso a través de la música. El cuidado de la vista, a veces vamos por la calle, ¿cuántas tentaciones no entran por la vista, queridos hijos? Dice Tomás de Kempis, ¿para qué quieres ver lo que no se te ha dado? Es mejor cuidar nuestra mirada, fijarla en un punto y de ahí no moverla, o tratar de, si vamos a ir a algún lugar o estamos caminando por un lugar donde sabemos que podemos pecar hasta con la mirada. No me refiero a ser escrupulosos, pero sí vale la pena de repente tener un poco de cuidado. Recuerda lo que le pasó al rey David por no cuidar su vista. Se volvió un adúltero, se metió con una mujer casada, la mujer de Urías, y al último hasta se volvió asesino. Y todo comenzó por no cuidar lo que veía, porque la vio y dijo, ¿quién es esa mujer? Tráiganmela. En la mirada, con la mirada comenzó la tentación. Nos decía un padre que fue a darnos unos ejercicios espirituales un día al seminario, por la mirada, dice, entran muchas tentaciones. Es bueno cuidar lo que vemos en redes sociales, cuidar lo que escuchamos y también lo que decimos. Entonces, el quinto punto es el cuidado de nuestros sentidos.
para poder salir de Egipto. Egipto es ese lugar de la concupiscencia, donde siempre estamos inclinados a tener ciertos deseos, ciertos malos deseos, etcétera. Y claro que es un esfuerzo constante. Pero en este último quinto, quiero decirles, y con esto concluyo, una frase que me llamó mucho la atención, si no me equivoco, de San Juan de la Cruz, decía: la mortificación es dulce cuando le pones la miel del amor. La mortificación es dulce cuando le pones la miel del amor. ¿Cuál amor? El amor de Él. El amor de Él hacia ti. Dios te ama. Su misericordia sobrepasa infinitamente nuestros pecados. Nuestros pecados, queridos hijos, son solo como una gota de agua y su misericordia es como el mar. Se funde ahí nuestro pecado en Él. Su amor, queridos hijos. Todo esto hagámoslo por amor a Jesús y pidámosle que sintamos su amor, porque Dios te ama. Dios te ama y por eso te está invitando a vivir esta cuaresma con intensidad. Proponte vivirla como si fuera la última, porque es verdad. Puede ser que sea nuestra última cuaresma y qué triste va a ser desperdiciarla. Bueno, pues les doy la bendición y agradezco a todos los que han visto este video. Compártanlo para que llegue a más personas el mensaje. Y con esta bendición bendigo su cuaresma, bendigo todos los proyectos que tengan espiritualmente, materialmente, y que todo sea conforme a la voluntad de Dios, para que al final de la cuaresma podamos celebrar la vigilia pascual con alegría y decir: Cristo ha resucitado, y decir: felices Pascuas de resurrección. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga, paz y bien.